Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Hoy agradecemos al Dios Todopoderoso porque nos permite llegar a sus hogares por medio de esta nueva edición. Estuve fuera del país durante un mes, lo que me impidió poder llevar a cabo estas reflexiones que llevo a cabo todos los sábados. Pero ya estamos de regreso, estoy reintegrándome a mi labor acá en Bruselas, Bélgica. Un poco complicado por algunas situaciones que están sucediendo acá y confiando en Dios que todo esto que está sucediendo en Bélgica, Dios tiene un propósito por medio de todo esto. También estuve un poco malito con una rodilla, pero ahí estamos, gracias a Dios, tratando de hacer lo que sabemos hacer. Hoy tenemos un programa especial y tenemos un invitado especial. Vamos a estar hablando con el misionero Benjamín Álvarez. Él, si no me equivoco, está en Alemania, no en la misma ciudad de Düsseldorf, pero más o menos ya él les explicará en qué parte. Y hoy estaremos hablando sobre un tema que no deja indiferente a nadie y tiene que ver con la situación que se está suscitando en Alemania y en toda Europa, pero muy particularmente en Alemania. Es una situación que mucha gente me está preguntando, tanto en Panamá como acá en Bruselas, Bélgica, y en cualquier lugar que yo voy, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Como todos sabemos, Alemania, como muchos le han llamado la locomotora de Europa, está atravesando por un momento crítico políticamente. Esa situación política incide mucho en lo social, en lo económico y inclusive puede ser que también en lo eclesiástico en cuanto a la iglesia. Entonces es una situación que no podemos ignorar. Repito, Alemania es uno de los países con un poder económico, creo que está en primer lugar en lo que es Europa. Repito, se le conoce como la locomotora europea. Y si Alemania atraviesa por momentos críticos como los que ahora políticamente está atravesando, también toda Europa se afecta. Alemania tiene un poder financiero, industrial, en todos los aspectos, y eso nosotros lo tenemos que reconocer y aceptar. Para ello vamos a estar hablando con el misionero Benjamín Álvarez, pero permítame primeramente, antes de entrar en este diálogo con nuestro querido amigo, misionero y pastor Benjamín, leerle lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27, y dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, el apóstol Pablo, también hablándole a la iglesia, dice: no se inquieten por nada, antes bien, en toda situación, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No podemos ignorar que son tiempos muy duros, muy difíciles, donde la gente está preocupada por su futuro, por su economía. En Panamá nosotros acabamos de regresar y escuchamos muchas situaciones también difíciles en el seguro social, el canal de Panamá, que supuestamente los americanos lo quieren retomar, el problema de la minería y así. Esto no es un asunto exclusivamente de Alemania, es un asunto que está sucediendo en el mundo entero. Pero en medio de esta situación, el Señor nos enseña
que no nos debemos preocupar, que tenemos que tener certidumbre, tranquilidad y poder manejar correctamente todo eso. Vamos entonces a darle pase a nuestro hermano Benjamín Álvarez, quien él conoce muy bien lo que está pasando actualmente en Alemania y quizás no sea un politólogo, pero estoy seguro que él nos podrá arrojar mucha luz referente a todo lo que está pasando. Benjamín, bienvenido, te doy la entrada. Gracias, hermano Tomás, muchas bendiciones. Con un gusto saludarles acá en el programa Reflexiones de Medianoche. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchen o nos vean. Quizá como contexto, para que tengan una idea, desde el 2010 nosotros servimos como misioneros y pastores acá en el país de Alemania, especialmente en una de las zonas más pobladas de Alemania, que es el Rhein-Ruhr-Gebiet, que comprende también la ciudad de Düsseldorf, una ciudad vecina. Yo estoy específicamente entre la ciudad de Gelsenkirchen y Duisburg. Recientemente, hace unos 3 años más o menos, comencé a servir también en Duisburg, en una iglesia hispana, y trabajo con una iglesia alemana también en Gelsenkirchen. Así que desde el 2010, eso fue interesante. El Señor me permitió aprender el idioma acá como parte de mi tarea misionera. ¿Y por qué menciono eso? Porque a veces uno puede estar en estos países, pero si uno no entiende la lengua de la gente, uno tampoco va a entender el pensamiento de la gente. Así que han sido más de 14 años de servicio en Alemania y por la gracia de Dios, años en los que Dios me ha permitido comprender también un poco de la manera de pensar de estos pueblos acá en Alemania. Gracias, Benjamín. Interesante. Yo recuerdo que te conocí por medio de un pastor en Panamá, el reverendo Erasmo Escudero, a través de Jesús Londoño, y bueno, desde entonces hemos establecido una buena amistad. Hace unos años Benjamín estuvo con nosotros mientras que estuvimos en Panamá durante un mes. Él estuvo al frente de la iglesia y bueno, nos hemos apoyado mutuamente, y eso es muy importante en un contexto en el que trabajar como llanero solitario no funciona. Bien, dicho todo esto, Benjamín, ¿qué está pasando en Alemania? ¿Qué está sucediendo? Una excelente pregunta a la que quiero primero responder con lo que no está pasando, porque me ha llamado la atención justamente la noche de las elecciones acá, que fueron el pasado domingo, cuando ya hay los primeros conteos de votos en la noche. Le dije a mi esposa, estamos viendo el programa en vivo en alemán, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Miremos lo que está diciendo algún noticiero en español. Y precisamente me conecté a un noticiero de España, y no era un noticiero formal, por cierto, era una gente, de esa gente que hacen canales, pero muy profesionales en YouTube y eso. Y me di cuenta que estaban presentando una gráfica que no correspondía a los resultados de acá. Entonces ahí se da cuenta de entrada uno que es tan fácil manipular informaciones, y como hay gente que no consigue acceso a los medios directos. Por cierto, si usted se quiere informar de las situaciones de Alemania, incluso Euronews no le va a ayudar mucho, que es el noticiero europeo. Por ejemplo, hay un noticiero que está en castellano que se llama Deutsche Welle. Ese es un canal alemán, y ellos pues tienen gente que conoce de primera mano la realidad alemana. Entonces, Deutsche Welle en español, o la DW, así se llama, usted lo puede encontrar el canal en YouTube, usted puede ahí informarse de una manera más concreta. Así que lo que no está pasando, digo eso porque se escucha fuera de Alemania que la extrema derecha va a gobernar Alemania, casi así, ¿verdad? Eso no está sucediendo. No es que este partido de extrema derecha, que se llama Alternativa para Alemania, en alemán Alternative für Deutschland, por eso se llama AfD, porque la preposición para aquí es für, ¿verdad? Entonces, el AfD o este partido de Alternativa para Alemania
ocupa casi el 25% del Parlamento alemán. Eso es la realidad. Pero con un 25% no se puede gobernar. Y lo que sucede es que los otros partidos han hecho un compromiso de no cooperar con este partido porque ha quedado claro que es gente de extrema derecha. Si ellos van a crecer en las próximas elecciones dentro de 4 años, es decir, si van a subir más del 25% o van a volver, por ejemplo, esta vez duplicaron su cantidad de votos, y eso sí es una situación que es alarmante, eso sí es cierto, que un partido de esa naturaleza haya avanzado tanto. Lo que quizá ha causado mucha confusión y hace pensar que ellos van a cogobernar, que van a cooperar en el gobierno que ya se debe formar en las próximas semanas, es lo que pasó a finales de febrero, a finales de enero. A finales de enero, los partidos de centro derecha, que es la Democracia Cristiana o la CDU, y otro partido, los Demócratas Libres, el FDE, que por cierto ya no entró al Parlamento, que como que le castigaron los votantes y ya no entra al Parlamento en esta nuevo periodo de gobierno. Esos partidos de centro derecha hicieron una cooperación con el otro partido de extrema derecha, y eso fue lo que causó muchísimo escándalo, porque había un pacto interno entre los partidos acá de no cooperar con esta gente de extrema derecha. Entonces ellos hicieron al menos 2 propuestas de leyes que ninguna de las 2 prosperó, y las 2 tienen que ver con la situación migratoria, que dicho sea de paso, es una pregunta que va a venir después, pero yo después lo que voy a decir es que ya hemos hablado del problema migratorio, porque eso es lo que está pasando. La situación migratoria es lo que ha detonado una crisis en el área política en este tiempo, y es lo que ha causado que este partido de extrema derecha, que también es anti-inmigrante, haya tenido tanta fuerza en este tiempo. En las elecciones, como ya dije, la extrema derecha subió de un 10% de puestos en el Parlamento a un 20%. O sea que duplicó su presencia de diputados en el Parlamento, y aunque siempre se mantienen como una fuerza opositora, es una fuerza bastante grande. Y esto es principalmente, como se dijo, debido al descontento con las políticas migratorias, especialmente desde el 2015, y debido también a algunos atentados recientes cometidos por solicitantes de asilo, especialmente 2 casos de ciudadanos de Afganistán. El caso más deplorable fue el de Aschaffenburg, donde un sujeto atacó a un grupo de niños, hirió a varios y mató a uno, lamentablemente. Un pasante ahí que trató de defender a los niños también murió, pero se cree que evitó que el desastre hubiese sido peor. Eso sucedió el 22 de enero. Yo, por cierto, estaba en Centroamérica cuando eso pasó. Yo regresé a finales de enero, el 28 de enero para ser preciso, y justo ese día la Unión había votado una propuesta de ley junto a estos partidos de extrema derecha, y fue lo que tenía al país en tremendo escándalo, que es confuso, como dije, hacia afuera. También recientemente, antes de las elecciones en München, hubo otro atentado el 13 de febrero, ejecutado también por un solicitante de asilo de Afganistán. Luego había otro atentado el 20 de diciembre, reciente, el año pasado, a través de un médico de Arabia Saudita que se opone a las políticas migratorias. Es, por cierto, ese es un caso específico un poco difícil de clasificar, porque el médico ya tenía más de 20 años de vivir en Alemania, un hombre muy integrado a la cultura, y el punto de él o el reclamo de él fue que él no está de acuerdo con las políticas más estrictas de migración que se están dando en Alemania y que están impidiendo el acceso a mucha gente que quiere solicitar asilo. Así que es una discusión muy candente el tema de la migración,
Y como dije, esto sucede desde el 2015. Recordarán ustedes la ola de inmigrantes que entró a Europa en el 2015, cuando Angela Merkel era canciller en Alemania y ella dijo, bienvenidos a Alemania, willkommen in Deutschland. Y eso causó una corriente de tanta gente que venía especialmente de Siria y de otros países del norte de África que entraron sin ningún control a Alemania. Se considera que en el lapso de un año, entre 2015 y 16, entraron casi 1 millón de inmigrantes de un solo golpe, por decirlo así, ¿verdad? Y muchos de ellos sin control. Apenas aquí se comenzó a tratar de controlar esa situación. Así que eso es el trasfondo. Interesante que este partido Alternativa para Alemania, que fue fundado en el 2013, 2 años antes de esa crisis migratoria, ellos se fundan con el propósito de rechazar las limitaciones de deuda que Alemania tenía en ese tiempo bajo el gobierno de Angela Merkel. No olvidemos que para el año 2013 todavía Europa vivía las consecuencias de la recesión del 2008, donde hubo mucho desempleo, especialmente en la península ibérica. Mucha gente inmigró, por cierto, muchos hermanos latinos 2009 por ahí inmigraron se internaron más en Europa, porque el desempleo, por ejemplo, en España, que era el país de bienvenida para muchos de nuestros hermanos, se acrecentó mucho. Y por supuesto, Alemania sufrió esa crisis, pero el gobierno acá tenía una política de no endeudarse más allá de lo necesario. Así que así surge la Alternativa para Alemania como un partido que quiere impulsar la deuda para que se invierta más en el país. Vamos a decirlo así, una propuesta que no causó mucho revuelo desde el 2013, como digo. Pero cuando vienen los inmigrantes en el 2015, ellos toman ese elemento como un tema para ellos y eso sí les dio mucho crecimiento. De hecho, ya para las elecciones del 2017 ellos consiguen entrar al Parlamento alemán y entonces ya comienza a fortalecerse este partido que a causa de esa política inmigrante desordenada que se dio en el 2015, pues es un partido que ha crecido. Básicamente, hermanos, más o menos eso es lo que está pasando, un descontento terrible con las políticas migratorias, pero no hay que perder de vista también la presión que ejerce Estados Unidos por la elección que ellos hicieron. Es una presión que probablemente algunos argumentan que eso estaba detrás de por qué se disolvió el gobierno alemán en diciembre pasado. Y entonces se convocó a nuevas elecciones anticipadas. El gobierno no terminó su periodo, que debía haber terminado ahí por el otoño de este año. Así que terminaron más o menos unos 6 meses antes, pero igual no terminó su periodo normal. Y ya pues en un mes acá en Alemania tendremos un cambio de gobierno. Algunos analistas consideran que es debido a la presión de los Estados Unidos, que es un país que ha tomado mucha relevancia en las últimas semanas, ¿no es cierto? Desde que Trump entró al gobierno y eso ya se sabía que eso iba a pasar así. Entonces, tener un gobierno muy fragmentado como el que teníamos aquí, que le llamaban la coalición del semáforo, que eran básicamente partidos de centro izquierda, era un desastre para el país. Muy débil el gobierno, ese era el problema. Y con un gobierno así como muy debilitado no se podía hacer frente a un gobierno de Estados Unidos con tanta presión como lo estamos viviendo el último mes por lo menos. Más o Benjamín, menos, hermanos, lo que está pasando, pero recuerden lo que no está pasando, muy exacto. importante, porque a veces eso es lo que causa confusión y mucha preocupación a veces en la gente. ¿Van a volver los nazis? No sé, puede ser en el futuro, pero ahorita todavía no. Ahora, Alternativa para Alemania, siguiendo esta línea de pensamiento, Alternativa para Alemania, ellos solamente se circunscriben a que el presupuesto o el gasto tenga un límite,
o ellos también abarcan otras áreas sociales, si están en contra, por ejemplo, por mencionar algo, contra los matrimonios igualitarios, cuál es su postura de ellos ante, bueno, ya escuchamos cuál es la postura sobre la migración, pero sobre estas cosas que son más de tipo conservador, ¿cuál es la postura de ellos? Interesante que el tema de ponerle límite a la deuda es un tema que ellos ya no manejan, porque como los políticos así son, los políticos cantan las canciones que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Y es interesante, ese ya ha sido un tema que se puso ya al lado, ya no es un tema muy interesante por el momento. Como he dicho, el tema que ellos han impulsado más últimamente es el tema migratorio, el rechazo al inmigrante, y eso les ha ganado mucha popularidad debido también lamentablemente a los atentados que han habido últimamente acá en Alemania, que gracias a Dios, debo decir, no han sido atentados tan desastrosos como lo que sucedió en París, por ejemplo, en el 2015, si ustedes recuerdan, donde 130 personas fueron literalmente acribilladas, ¿verdad? Bueno, pero sí ha muerto gente. Estamos hablando que en los últimos atentados de los 3 meses, por lo menos ha habido unas 20 personas que han fallecido en estos atentados, muy lamentable, y muchos heridos también. Ahora, otros temas que ellos están impulsando, y otra vez esto es el efecto de la política internacional, un tema que ellos están viendo que es popular, que la gente quiere oír, es un tema pacifista por el tema de la guerra con Ucrania, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania. Entonces ellos se evocan a sí mismos como un partido pacifista, como un partido que no participaría en el conflicto armado, y a mucha gente eso le interesa acá también. ¿Por qué Alemania y por qué Europa se está metiendo cada vez más en este conflicto? En el sentido de que se están enviando apoyos militares para Ucrania y eso. Interesantemente, como sucede en los Estados Unidos, este partido de extrema derecha también ha tomado temas éticos, correcto. Temas éticos que a la población conservadora, como nosotros los cristianos evangélicos, nos interesan y nos llaman la atención. Por ejemplo, ellos están en contra del matrimonio igualitario, así como Donald Trump está en contra de todo esto, de la diversidad sexual y no sé qué y no sé cuándo. Curiosamente, la mujer que lidera el partido y que fue la candidata a Lesbiana. canciller, así la presentaron ellos, Alice Weidel, es una mujer que vive con otra mujer. O sea, están tan terribles en su... Para que vean ustedes, pues, los políticos, por lo menos Donald Trump, que está en contra de ese matrimonio igualitario, vive con una mujer, por lo menos, pero imagínense que ese sería como que si Donald Trump está en contra del matrimonio igualitario y él viviría su vida con otro hombre. Eh, Así está el partido de Alternativa para Alemania acá, tomando esos temas solo porque ganan votos. Y no Exacto. debemos olvidarnos eso, hermanos, que estos partidos y con todos sus medios que tienen para informar y para desinformar y etcétera, porque a veces es más desinformación que información lo que dan, y ellos pues están tratando de manipular siempre al votante, de meterle miedos, y eso es lo que ha ganado mucho una situación muy inestable, no solo por el tema... la carestía juega un papel muy importante, y eso lo sabemos por el problema de la guerra en Rusia. Se elevó el costo de la energía, eso tiene a la economía alemana en recesión. En los últimos 2 años, 2003, un crecimiento de menos 3%, y el año pasado, 2024, un crecimiento del menos 0,2%. Entonces está mal la situación. Dije menos 3%, ciento, sería menos 0,3%. No llega al menos 1%, no, es menos 0,3%, O sea que 2003, el asunto es 2023. grave. La situación es una situación que se llama, ¿cómo le llaman a esto los economistas? De recesión. Ujú. Esa es la realidad. El país está en recesión por 2 años.
lo que significa que no ha crecido económicamente. Pero recuerden, hermanos, que este ha sido un tema y nosotros como creyentes debemos también ser honestos, ¿verdad? Porque estos países solo conocen crecimiento y hay que crecer siempre, hay que crecer siempre. Porque, ¿qué pasa? Que ciertamente la economía no ha crecido en los últimos 2 años, pero no se refleja, vamos a decirlo así, en un caos social donde la gente ya no tiene ni dónde dormir, ya no tienen que comer. No, ese es el caso. Simplemente la economía no ha crecido y eso por supuesto que preocupa a los economistas. Después de la pandemia lo que pasó es que mucha gente aprendió a guardar un poco, a ahorrar un poco, a no gastarse así nomás el dinero. Entonces es uno de los índices que les preocupa a los economistas, que el consumo no se ha recuperado como antes de la pandemia. Y después que vino la crisis energética, donde todo se puso más caro, con más razón la gente lo poco que está ganando o lo que está ganando en sí, procuran ahorrar un poco y eso desestabiliza el mercado, porque no olvidemos que vivimos en una sociedad de consumo. Nuestras economías viven del consumo y eso es lo que promueven, por supuesto, la política, ¿no es cierto? Porque los mismos políticos viven del consumo también, de que se paguen impuestos a través del proceso de consumo y ya pues ellos de ahí ganan también su dinero, ¿verdad? Benjamín, yo escuchaba al que posiblemente se perfila como el nuevo canciller alemán. No sé si estoy equivocado, pero él hablaba y él decía, tenemos que gastar, 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 gastar. Yo estaba escuchando lo que él decía en una de las televisoras españolas, pero como tú dices, a veces uno no sabe si lo que te están diciendo es verdad. Y con esto de la IA, la inteligencia artificial, cualquier cosa se puede oír, se puede escuchar. Uno dice, pero ¿qué está diciendo este tipo? ¿A qué se refería si eso fuera así? Gastar y gastar. No sé si escuchaste el planteamiento de este hombre. No, no lo escuché, pero no me extrañaría que lo haya dicho, porque básicamente recordemos que ya dije, las economías occidentales y las nuevas economías también que están creciendo, como Brasil, como China, como la India, viven del consumo. Hemos aprendido que se trata de una economía de mercado. El mercado es el que rige nuestras economías. Entonces no es extraño. Simplemente sí diría yo que son esos énfasis insanos que a veces se hacen, ¿verdad? Fuera de Alemania, porque pueden poner al señor Merz, Friedrich Merz se llama él, el que va a ser el nuevo canciller. Puede ser que él haya dicho eso, pero se sacan a veces de contexto la cosa y como dices, si lo agregas con inteligencia artificial, ya lo puedes hacer que lo repita lo mismo, ¿verdad? Gastar, 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 gastar. Tal vez lo haya dicho, hay que gastar, pero más Exacto. no, pero no olvidemos, hermanos, que eso es la situación normal. ¿Qué pasa? Que la economía de mercado requiere que el ciudadano de a pie tenga capacidad de gasto, que gane, que los salarios estén bien. Entonces, a través de eso, cada quien va a tener la capacidad de gastar, de comprarse más ropa, de comprarse, qué sé yo, un mejor auto, y de eso viven estas economías. Alemania tiene una distinción en el tema de la economía de mercado, y es que acá, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfatizó lo que ellos llaman acá una economía social de mercado. Es decir, ellos también procuran tener una solidaridad con la gente más necesitada. Tal vez han escuchado, Alemania es uno de los países que más invierte en ayuda social. Incluso eso ocasiona que mucha gente inmigrante busque en Alemania por los beneficios sociales que tienen. Hay otros países de Europa que tienen mejores beneficios sociales. He escuchado, por ejemplo, de Suecia, pero Alemania es uno de los países que tiene unos beneficios sociales muy atractivos. Por ejemplo, cuando se unió países del este de Alemania a la Unión Europea, como Rumanía,
mucha gente se mudó a Alemania solo por los beneficios sociales. Lo que ha estado pasando, por ejemplo, con algunos refugiados de Ucrania, que ya ha salido a la luz. Como Ucrania tiene conflicto en el este, pero no en el oeste, es decir, la parte que está frontera con Europa no tiene mucho problema. Entonces, mucha gente ucraniana se han venido a Alemania, hacen todo su proceso de asilo y cuando ya tienen el asilo, digamos, le dan una ayuda social y se regresan a Ucrania y siguen ganando esa ayuda social que son como 500 euros mensuales. Y todavía les pagan el apartamento donde viven, eso es extra. Entonces tienen para venir a pasear cuando quieren aquí a Alemania, para pagar sus boletos de avión, qué sé yo, y viven en su país. Un descaro. Increíble. Sí, sí, la Entonces verdad es interesante. eso es abuso de los ayudas sociales y eso es lo que no le gusta a la gente de derecha. No le gusta estarse gastando así el dinero, ¿verdad? Entonces, por eso Friedrich Merz es uno de los que, como él es de centro derecha, no olvidemos, estamos hablando de un partido centrista todavía. eh, entonces, él procura, por supuesto, quitar eso, no agravar mucho a las empresas con impuestos. El otro lado más de la izquierda, como más socialista, ellos sí dicen, no, pues hay que subir los impuestos, que se paguen más impuestos porque hay que mantener el gasto social y si es posible hay que aumentarlo todavía. Así que no me extrañaría que él haya dicho eso porque al final, como les digo, las economías viven de eso, solo que otra vez tengamos cuidado porque la gente en estos medios exageran las cosas. Y a eso es lo que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener un poquito más de calma mental y de procurar entender dónde estamos parados. Porque nosotros mismos nos hemos acostumbrado a ser consumistas, a ser devoradores. Y no debemos olvidar eso, ¿verdad? Mucha gente viven porque dicen, yo quiero, qué sé yo, tener un mejor auto, tener una mejor casa, eh, y trabajan y se matan trabajando por eso, y en eso hemos caído hasta los cristianos. No debemos olvidar eso. Entonces, a veces nos alarmamos de que el comportamiento de las naciones sean así, pero nosotros estamos quizá a veces inmersos en lo mismo, ¿verdad? De otra manera, tal vez. Exacto, así mismo es, Benjamín. Mira, regresando un poquitico atrás, porque bien, nos hemos formulado algunas preguntas, pero al mismo tiempo ya hemos respondido a algunas que no se han hecho. Sí, Volviendo atrás un poquitico, cuando se habla de extrema derecha, la idea que se tiene, por lo que yo escucho acá en Bruselas, en Panamá inclusive, viene el cuco. Son malos, son perversos, son personas que quieren el mal, que van a cerrar las puertas para que aquellos que vienen de América o del este de Europa, impedir que entren a un país. Y yo tengo la idea que estamos un poquito equivocados en eso. Ciertamente hay una extrema derecha que se va verdaderamente a la extrema derecha y cometen atrocidades que no son justificables. Pero en términos generales, por ejemplo, en términos particulares, por ejemplo, el partido Vox en España, el partido republicano, con la ala de Trump, se les denomina, o Le Pen en Francia, o la primera ministra de Italia, Meloni, se les señala como extrema derecha. Pero si observamos, muchos de ellos, ¿cómo diríamos? Defienden los principios, los valores cristianos, defienden su frontera, porque es lógico. Tú puedes ayudar a las personas, ese es nuestro deber como seres humanos y como cristianos. Pero también tenemos que guardar una distancia, porque si tú le abres la puerta a todo el mundo, invaden tu casa, no tienes libertad y se comienzan a cometer ciertas atrocidades como está sucediendo actualmente. Entonces, a estas personas que defienden esta postura se les llama extrema derecha. ¿Qué piensas tú? Que, repito, sí, existen algunos que realmente que son extrema derecha y que cometen atrocidades sociales en las que nosotros no estamos de acuerdo, pero muchos basan esta postura o estas acciones en principios y en valores.
Sí, es correcto. Es correcto que estos partidos apoyan los valores éticos, incluso cristianos. Y, por ejemplo, el caso de la señora Giorgia Meloni en Italia es un ejemplo. O, por ejemplo, Orbán, ¿verdad? En Hungría. Solo, y también incluso los partidos de derecha extrema en Austria han ganado bastante terreno. En Holanda también, incluso escuché que en Bélgica hay un partido de derecha fuerte que ha ganado más terreno. Solo, hermanos, que hay que distinguir la extrema derecha de cualquier otro lugar o de Estados Unidos, si quieren, con la extrema derecha de Alemania, porque nosotros tenemos la historia del nacionalsocialismo. Sí, Entonces, el movimiento neonazi, que es un movimiento vivo hasta el día de hoy, es un movimiento que ya tuvo una prohibición de un partido de ellos. Yo no, ese dato no lo tengo, pero no sé si fue por los años 80 más o menos que se prohibió el partido de ellos. Entonces esa gente se quedó como, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Ahora hubieron unos atentados a inicios del año 2000 de esta gente neonazis en contra de inmigrantes, especialmente turcos, ¿verdad? Hay un caso muy, muy sonado de eso porque ellos entonces al no poder tener una representación política, ellos empezaron a hacer una especie de terrorismo, matando extranjeros, por ejemplo. Esta unidad del NSU le llamaban, que era una unidad que la descubrieron como 10 años después, que eran los que estaban matando a algunos inmigrantes extranjeros, simplemente los mataban. Mataron, no sé si como a 10 personas en el proceso de unos años que estuvieron activos hasta que los descubrieron y los enjuiciaron. Fue un caso clave. Ahora, entonces, ¿qué pasa? La extrema derecha en Alemania está unida a este movimiento neonazi. Ese es el problema. Entonces, ellos tienen un acercamiento muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Así que cuando se habla de extrema derecha en Alemania, hermanos, estamos hablando de una situación muchísimo más peligrosa que de una extrema derecha, si quiere usted, en Estados Unidos o en Italia o aquí a la par en Francia. Aunque yo desconozco exactamente las políticas que estos países siguen, un poco más conozco de Estados Unidos porque es un asunto que como latinoamericanos siempre nos ocupa, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque ahí sí literalmente si les da a ellos gripe, a nosotros se nos va a pasar también en algún momento, ¿verdad? O tenemos siempre consecuencias del gobierno que esté de turno en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese es el gran peligro que tenemos. Y como esta gente de extrema derecha, neonazis, habían tenido esta prohibición política desde los años 80 más o menos, o quizá un poco después, eh, ellos encuentran en este partido Alternativa para Alemania la oportunidad otra vez de verse representados políticamente, especialmente después de la crisis inmigrante del 2015. Como dije, al principio este partido nació con esa idea del tema de la deuda, no sé qué, y después, cuando fue la crisis inmigrante del 2015, ellos ganan muchos adeptos en este movimiento de extrema derecha neonazi, y estos son los que ya están metidos ahí. Al grado, hermanos, que otra vez en Alemania se está siguiendo un proceso jurídico para prohibir ese partido, porque no se ajusta a los principios constitucionales, o sea, declararlo inconstitucional. Y eso es un proceso que ya está en proceso, valga la redundancia, porque han habido demandas hacia cómo sería la Corte de Constitucionalidad para declarar este partido como inconstitucional. De hecho, el ala de ellos, de los jóvenes, ya la Corte de Constitucionalidad ya los declaró como en riesgo de ser inconstitucionales. Entonces lo que hicieron fue que se quitaron esa ala, destituyeron al grupo de jóvenes, digamos, del partido de extrema derecha,
y fundaron uno nuevo. Entonces, es una lucha legal que está en proceso también, y mientras tanto el partido está ahí y está creciendo. Pero esa es la gran diferencia, hermanos, que hay un trasfondo neonazi. De hecho, yo tengo acá un documento que nosotros usamos en la denominación alemana con la que yo trabajo, que se llama Evangelische Gesellschaft für Deutschland, o Sociedad Evangélica para Alemania. Esa es la denominación de la iglesia alemana que pastoreo. Y acá tengo se llama Barmer Theologische Erklärung de 1934. Pueden ver ahí el año, ¿verdad? 1934. ¿Qué pasó? Que en 1934 el nacionalsocialismo había ganado tanto terreno que la misma iglesia evangélica, porque esto es una declaración de teólogos evangélicos, por cierto, redactada por Karl Barth, uno de los teólogos suizos en aquel tiempo más fuertes en el ámbito de habla alemana. Entonces ellos escriben esta aclaración teológica de la ciudad de Weimar, que es una ciudad cercana acá, del sur de Wuppertal. Y una de las cosas que ellos declaran ahí es la separación del Estado y la Iglesia, lo dicen muy claro, porque para ese tiempo la Iglesia Evangélica Alemana, buena parte de ella, ya está como supeditada al Estado alemán. Nosotros recordamos, por ejemplo, el caso del teólogo Bonhoeffer, del pastor Bonhoeffer, ¿verdad? Que él fue asesinado por el régimen nazi, porque tanto él como esta gente, toda esta gente que se unió a esta declaración de Weimar, se oponían a esa inmiscuirse de la iglesia y el Estado, de estar en un solo negocio, que por cierto es lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es muy peligroso, porque se ven muchos pastores que sí, que vengan, que le profetizamos aquí, han sacado eso, ¿verdad?, en los medios, y literalmente así es. Y ya no se distingue entre la iglesia y el Estado. A veces como iglesia nosotros podemos perder nuestra voz profética. Yo vengo de trabajar 15 años en Guatemala, específicamente en la ciudad de Guatemala. Cuando yo llegué a Guatemala en 1994 por mis estudios, yo era un muchacho de 21 años y ahí acababa de salir un presidente que estuvo hasta 1993, que era evangélico. Que por cierto está refugiado todavía allá en Panamá. El señor Serrano Elías. Exacto. Él sale de una iglesia evangélica de Guatemala con un énfasis muy fuerte en que los cristianos tenemos que gobernar en el mundo, en las naciones, y había una campaña y todavía la siguen llevando, a pesar de que ya les ha pasado de todo. Por ejemplo, que ya pasó esto, ¿no? Que este presidente salió, que está refugiado en Panamá, etcétera. Pero siguen con un eslogan que dicen: Jesús es Señor de Guatemala. Sí, era el eslogan, ¿verdad? Jesús es Señor. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a poner a Jesús como rey, y es como la Iglesia Católica, ¿verdad? Ustedes saben, los que saben de la Iglesia Católica, que el Papa es como el representante de Cristo acá en la tierra. Es como que si Jesucristo mismo estuviera entre nosotros. Por supuesto que en nuestro tiempo eso ha perdido mucho peso, pero hay gente que así lo cree todavía. Entonces los evangélicos agarramos por la misma línea y empezamos a decir: sí, ese pastor es el mero Cristo entre nosotros, o el representante de Dios y no sé qué, y el ungido de Jehová, ¿verdad? Que se usa ya mucho el término también, como que si no todos tuviésemos la unción, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Como que si no todos tuviésemos la unción que nos enseña todas las cosas. Así que son riesgos, hermanos, que nosotros corremos. Y si agregamos a eso, como decía, los énfasis que estos partidos de extrema derecha hacen, yo creo que para ganar adeptos, para ganar votantes, entonces vemos cómo a veces esa mezcla entre iglesia y Estado es una cosa que no va a llevar a nada bueno. Los alemanes, gracias a Dios, tenemos esa historia detrás del nacionalsocialismo, lo digo así, con honestidad, gracias a Dios. Bueno, yo no soy alemán, pero los alemanes tienen
esa realidad detrás en su historia. Una historia nefasta, horrible, que deparó en la muerte no solo de unos 6 millones de judíos, sino que de otros millones de gente que no encajaba en el perfil. Por cierto, los homosexuales también fueron tirados a los campos de concentración, igual que los judíos, también mucha gente gitana, hasta los testigos de Jehová, por si no sabían. Esos también eran enviados a las cámaras de gases en el tiempo de Hitler, ¿verdad? Y eso, hermanos, es una historia que Alemania tiene. Entonces, decir extrema derecha acá es un asunto muchísimo más delicado y por esa razón los partidos han hecho un compromiso de no cooperar con ellos. Entonces, lo que Friedrich Merz hizo a finales de enero, tratando de cooperar para ganar unos votos en el Parlamento con este partido de la extrema derecha, es lo que causó ese gran escándalo. Ese es como dice, ese no es una, aquí le dicen die Brandmauer, es como es el cortafuego, ¿verdad? No podemos pasar ese límite y Friedrich Merz lo pasó buscando votos de ellos para apoyar una propuesta de ley. Entonces ese fue el gran escándalo, pero no significa que, porque él ya por supuesto que se retractó y repitió sobradamente, eso sí lo hizo, lo repitió varias veces, no vamos a trabajar con ese partido de extrema derecha. Se lo Claro. repitió a la misma representante que estaba ahí diciéndole, yo tengo la mano extendida, yo quiero cooperar con ustedes. Dice, no, vamos a trabajar. No, 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 no. La verdad es que, Benjamín, interesante, estamos en la parte final, ¿cómo se llama? Matizando un poquito en todo ello, o haciendo un resumen. Una de las cosas que sufre Latinoamérica, lamentablemente, nuestro continente, es que la iglesia ha entrado en un terreno en el que se ha convertido más en política que en lo que realmente es y debería de ser, portadora del mensaje de salvación. Lamentablemente, eso está pasando en Centroamérica, en Panamá, en Sudamérica, en el Caribe. Es algo tremendo. Y pienso que los alemanes en aquel entonces, cuando hicieron esta declaración, fue una declaración salomónica, sabia, porque estaban tratando de guardarse de estas cosas. Respecto a lo de la extrema derecha, es verdad, es cierto, yo desconocía esto, te soy sincero, desconocía, siempre pensé, siempre creí, aunque yo había escuchado en las declaraciones y en las lecturas que hice, que la candidata o la que está al frente de este partido Alternativa para Alemania sabía que ella convivía con otra mujer y eso me pareció un poco extraño. Eso no me gustó y eso yo me enteré hace unos 4 días. Yo digo, cónchole, hermano, qué bueno que no te gustó, hermano. sí, yo me quedé, digo yo dije, pero no puede, el aceite y el agua no pueden estar juntos. Y lo que tú acabas de decir me confirma eso. Esta gente, como puede pasar en cualquier parte del mundo, esta gente con tal de obtener lo que ellos buscan, van hasta a disfrazarse de cristianos, van a disfrazarse de buenos, pero al final esto terminará mal. Alemania como Europa están atravesando por momentos muy críticos y nosotros aquí debemos ya ir finalizando y nosotros como iglesia debemos hacer un esfuerzo y lo más que podemos hacer, porque es lo que la Biblia me enseña, es no establecer el reino aquí en la tierra como esa línea Kingdom Now. No, nosotros debemos predicar el evangelio, proclamar las verdades bíblicas y no implicarnos en cosas que comprometen y diluyen el evangelio que el Señor nos ha entregado. Entonces, Benjamín, yo te agradezco. Quisiera una última intervención en todo esto porque ha sido interesante. Este video va a ser visto por muchas personas y me gustaría que finalizáramos sobre todo haciendo énfasis en esto último, sobre la iglesia en términos generales. Muy bien. Quisiera volver al pasaje que tocaste en la introducción, que está en Filipenses 4 y verso 6. Por nada estéis afanosos, tú ya leíste esa parte, hasta que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
Yo creo que esa es la clave, porque cuando nosotros nos metemos en este medio de tanta basura informática que hay en el medio, de veras que ya no tenemos paz. Hay hermanos que solo pensando en el anticristo pasan, ¿verdad? Porque entonces la idea es, ¿cuál de todos estos será el anticristo? Y hasta en eso quedan batidos y abatidos y afanosos porque les cuesta ya distinguir mero quién será el anticristo, ¿verdad? Si será Donald Trump, si será Bukele. He escuchado cosas, Un ¿verdad? Como anticristo un alemán y Bukele un por ahí, anticristo salvadoreño. mi paisano, por cierto, aunque yo trabajé en Guatemala, yo vengo de El Salvador, pero o será esta mujer, qué sé yo. Entonces la gente se afana porque la gente, nosotros tenemos una necesidad como de, ok, ahora ya lo entendí, pero por ejemplo, piensen en lo que está haciendo Donald Trump y él mismo lo dijo, inundemos los medios, se puso a firmar un decreto tras otro que ya ni sabe la gente qué es lo que está firmando y lo hizo intencionalmente y vuelve loca a la gente. Exacto, exacto. Mire lo que dice el verso 8 de este texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece, en esto pensad o en esto meditad. En vez de estar, hermanos, de veras preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro control, podemos tener dominio propio en el poder del Espíritu. Y yo le voy a decir algo más. El Señor Jesucristo también cierra su tiempo acá en la tierra con estas palabras en los evangelios, estas palabras que están en el Salmo 110, donde el Padre le dice, ¿verdad? Dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Dice que es interesante, hermanos, que hoy en día el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y desde ahí intercede por nosotros. Y es el Padre que le prometió al Hijo, a Cristo Jesús, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre le promete y le dice, yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten ustedes que ni siquiera es Jesucristo el que va a hacer esto. Por alguna razón, también Jesús nos dijo que el día y la hora solo lo sabe el Padre, porque esa agenda la lleva el Padre y no el Hijo. Es el Padre el que está ejecutando esto. Y nosotros tan pretenciosos que somos, a veces, ¿verdad? Queremos tomar el lugar de Cristo Jesús. O por ejemplo, el otro Salmo 2, ¿verdad? Lo he escuchado de muchos creyentes donde dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ah, sí, yo quiero. Pero eso le está diciendo el Padre, le está diciendo al Hijo, es decir, a Cristo Jesús, al ungido de Jehová. Le está diciendo, pídeme, yo te voy a dar por herencia a las naciones, yo te las voy a dar. Yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que a veces nosotros nos metemos en camisas de 11 varas, decimos allá en mi pueblo, ¿verdad? Es decir, nos tratamos de ejercer tareas que no nos dieron a nosotros cuando el Señor Jesús nos dijo, esta es la tarea que les voy a dejar. Vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que se acabe esto, que todavía no se ha acabado. Por lo tanto, la tarea que tenemos es vigente, es actual, de hacer discípulos a todas las naciones, de ir, de bautizar, de enseñar. Esas cosas las podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Es lo que el Señor nos encomendó, pero preferimos a veces estar metidos en cosas que no nos competen, ¿verdad? Que le competen al mismo Padre. ¿Cuándo Él va a poner, cuándo el Padre va a sujetar las naciones a los pies de Cristo? Eso es competencia del Padre. Hasta Cristo Jesús con respeto lo dice, ¿no? Y cierra, por cierto, sus intervenciones y sus discusiones con los fariseos con este
contexto del Salmo 110. Si ustedes leen los evangelios, dice que después que él les hizo esa pregunta, ¿cómo es que David, siendo su hijo, lo llama Señor? Los deja así, dice que desde ese día ya no se atrevieron a preguntarle más. Esa fue la última semana de vida del Señor Jesús, cuando ya después a él lo crucifican en Jerusalén, y entonces él culmina la obra que había venido a hacer a esta tierra. Así que, hermanos, ocupémonos en la tarea que el Señor nos ha encomendado, y respecto a estas cosas, por eso dice el apóstol Pablo, no se afanen por nada, pongan esto en oración a Dios y ocúpense en pensar en las cosas buenas. No se queden en lo mismo, porque si siguen en lo mismo, una vez unos hermanos me estaban haciendo un montón de preguntas raras, rarísimas. Eso habrá sido hace como unos 10 años. Y era un grupo de mujeres, especialmente aquí en Alemania, mujeres latinas, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba pregunta tras pregunta, porque esa era la reunión de preguntas y respuestas, era como una vigilia, porque ya se imaginan, esas reuniones van para largo. Y en un momento yo les digo, hermanas, ¿saben qué? Por las preguntas que me están haciendo, dejen de estar viendo tantos videos de YouTube. Y se tiran a reír todas, porque era exactamente lo que estaban haciendo. Y es que, hermanos, cuando uno empieza a ver en los medios unas cosas, los medios estos tienen unos algoritmos, ¿verdad? Que entonces dice, mira, le gusta ver eso, metámosle más de lo mismo. Si te gusta ver basura, YouTube te va a lanzar basura siempre para que estés alimentando tu mente de más basura. Y cada vez te manda una basura más apestosa. Entonces, si tú te ocupas de chismes, si te gusta andar metido en cosas que no te importan, YouTube te va a borrar de eso. Cuando el Señor dice, mira, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, lo que es digno de alabanza, ocupa ahí tu mente. Así que la paz de Cristo no es una cosa muy automática. También nosotros tenemos una tarea que hacer, ocuparnos en la palabra de Dios tan maravillosa, que nos santifica, que renueva nuestro pensamiento, que nos hace recordar que Dios es el que está en control. Acabo de terminar de leer Job, impresionante. Cuando Job se queda en silencio, le dice, Señor, ya voy a cerrar la boca, ¿verdad? Porque no tengo nada que responderte. Pero a veces nosotros pretendemos saber, y ese es un problema que tenemos humanamente, que nos gusta la idea de querer tener todo. Por eso nos metemos a andar averiguando tanta cosa, y entonces en ese proceso vamos a escuchar gente que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero les gusta porque eso gana likes, eso gana vistas, eso está bonito, ¿verdad? Para estar compartiendo. Mire un video en YouTube que diga, ya viene Jesús, ¿verdad? La vaca colorada, no sé qué. Ahí va. Cuando usted mira, tiene 10,000 vistas, ya ni un día durado, ya tiene 10,000 vistas, qué sé yo. Pero vaya a ver un mensaje de los que predicamos y ponemos nuestro mensajito ahí en YouTube. No llegamos ni a 20 vistas a veces en una semana. Sí, eso es cierto. Me decía un hermano en cierta ocasión, ahora estando en Panamá, me decía, yo he lanzado un canal y hablo de temas sobre la santidad, sobre el amarnos unos a los otros, sobre temas como eso, que son los que se deben tocar. Y a veces no llego ni a 10 visitas y tengo ya un año y nada, y es bien frustrante, creo que lo voy a tener que cerrar. Y digo, no, eso es buena noticia. Entre menos te vean por causa de estos temas que estás tocando, esto nos habla que estás caminando bien. Es que así tiene que ser. Tú y yo no estamos aquí para promovernos nosotros, ni para promover nuestro mensaje, sino el mensaje de la cruz. Y a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta que uno hable de temas tan fundamentales que tiene que ver con la santificación, con el tener una vida de comunión con Dios. De hecho, ahora que tú hablabas esto y ya estamos en la parte final, yo leía también en el libro de los Evangelios, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel?
Y el Señor les cambia totalmente y le dice, esto no es competencia de ustedes. Ustedes ahora serán llenos del poder del Espíritu Santo, salgan y prediquen. Esa es la razón por la que están aquí, para predicar, no para andar, ¿cómo diríamos? Prediciendo o hablando cosas que no es competencia de ustedes. Entonces yo lo que puedo decirle a todos los amigos y hermanos que nos miran es que nuestra labor aquí en la tierra no es tratar de impresionar ni de traer un mensaje que impresione a la gente, sino predicar el evangelio, enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Id y predicar mi evangelio, haciendo discípulos, bautizándoles, enseñándoles las verdades eternas. Ahí se circunscribe nuestra labor. Lo demás es cuestión de Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora. Yo tengo que reconocer, Benjamín, que hace unos años atrás yo le daba mucho énfasis a esto. Lo reconozco. Pero con el tiempo me he dado cuenta que ciertamente si están sucediendo cosas que anuncian que algo grande va a suceder, pero que suceda en el tiempo que así Dios lo determine. Yo por el momento me tengo que preocupar en vivir una vida consagrada a Dios, sabiendo que Él en el momento que lo determine va a sacar su cosecha de este mundo. Ese no es mi trabajo, no es mi deber. No debemos andar por allí estableciendo reinos por todas partes. Escucho en Panamá que la gente dice, voy a establecer el reino de los cielos en la tierra. Voy a establecer porque Dios va a cambiar las estructuras. No, Dios no vino a cambiar eso. Dios vino a cambiar al hombre. Y si el hombre cambia, puede ser, sí, puede ser que en un lugar muy específico, como ha sucedido en países latinoamericanos, donde en esa región han cambiado las cosas. Una muestra de lo que Dios puede hacer. Pero Dios no prometió que Él haría eso en el mundo, porque este asunto va a ir de mal en peor y esto no lo va a cambiar nadie. Mientras tanto, nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer y no estemos animando al pueblo con cosas que no son ciertas. Así que, Benjamín, muchas gracias por tu participación. Ha sido enriquecedor lo que nos has hablado. Puedes estar seguro que vamos a tener que hacer una nueva. Ya te estaré avisando porque este asunto en Alemania ahora es que comienza a tomar cuerpo y me gustaría que tú, que estás bien versado, que estás allí en el vientre de la bestia, nos hables y nos ilustres, porque yo prefiero personas como tú que saben lo que hablan, que como lo dijiste hace un momento, andar investigando porque hay youtuberos que realmente están bastante centrados, pero son muy pocos en comparación con los miles que andan hablando cosas que al final no son ciertas. Benjamín, una última palabra y estaremos entonces ya finalizando este programa de reflexiones de medianoche. Gracias, querido Tomás. Ha sido un gusto saludarles, hermanos, y con gusto que haya una segunda. Yo les moví un poco la imagen porque ven ustedes que yo tengo aquí una plantita dentro de esta habitación que uso como mi oficina. Por cierto, también es mi habitación de huéspedes. Cuando algún hermano nos visita, Tomás, cuando quieras venir por acá vas a estar. Esta plantita yo la he llamado la calabacera de Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás tenía esa calabacera y dice que a pesar que Dios ya había perdonado a Nínive, dice que él se fue a sentar de todos modos a ver qué iba a pasar? Yo por cierto, acá tengo la ventana da hacia la parte de la ciudad donde vivo, ¿no? Y pues aquí vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cuándo va a caer el fuego? Decía don Jonás, ¿verdad? Así que, hermano, a veces nosotros tenemos quizá un espíritu de Jonás. La plantita es una plantita que con mi esposa la apreciamos mucho porque la compramos juntos en un vivero acá. Es, por cierto, una planta de maracuyá que ya tiene como 4 años y nunca da fruto. La próxima vez le vamos a hablar de eso y yo espero no cortarla, ¿verdad? Porque no da fruto la plantita. Y sombra tampoco necesito porque la tengo en el interior, necesita calorcito, pero he aprendido mucho, me ha enseñado esa plantita más de lo que ustedes creen, ¿verdad? Como Dios nos habla a través de muchas formas.
hasta esa plantita el Señor ha usado para animarme y decirme, Benjamín, yo soy un Dios misericordioso. Si tú tienes misericordia de una plantita, hay hermanos que tienen una mascota que la tratan con mucho cariño, sus plantitas las cuidan, les dan su agüita. Si tienes misericordia de una cosa de esta, no voy a tener yo misericordia, dice el Señor, de tantas gentes que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y dice todavía el Señor a Jonás, y de muchos animales. Y me llama la atención que así cierra el libro de Jonás. No hay una respuesta de Jonás. No hay otro reclamo de él. Se tuvo que hacer la maleta, regresarse a su tierra porque no sucedió nada de lo que él esperaba. Porque a pesar que Dios les había ya perdonado, que la ciudad se había arrepentido, Jonás todavía dijo, yo todavía me voy a quedar aquí viendo a ver qué pasa. Pero aquí vamos a estar, hermanos, viendo a ver qué pasa y en lo que les podamos compartir, estamos para eso. Pero me recuerda a un Dios misericordioso. Eso me recuerda esta plantita, un Dios que tiene tanta misericordia y por eso dice él mismo, ¿verdad? Que algunos dicen, ya en el tiempo de Pedro, dicen, no piensen que el Señor ya se ha olvidado de que va a venir, sino que Él tiene misericordia porque espera que todos procedan al arrepentimiento. Impresionante. Así es, Benjamín, ciertamente. Muchas gracias, Benjamín. Ha sido verdaderamente un lujo tenerte entre nosotros. Ya te estaré informando para una próxima. Esperemos qué sucede, si cayó o no cayó fuego, ya lo sabremos. Así que muchas gracias. Salúdame a Lucy, a tu hijo y a toda la congregación allá en Alemania y estaremos orando por ustedes. Que el Señor Gracias, te querido bendiga. Tomás. Saludos también a la iglesia en Bruselas y a todos los hermanos y a hermana Mary, muy especialmente. Abrazos en el Señor. Bendiciones. Muy bien, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso, tan enriquecedor que hemos tenido con el misionero y pastor Benjamín Álvarez. Él es de origen salvadoreño, pero vivió parte de su juventud en Guatemala y también se casó con Lucy, que es su esposa guatemalteca. Ellos tienen un hijo en común con ellos en Alemania y sabemos que no ha sido fácil ni lo será. Pero ha sido de gran bendición tenerlo entre nosotros, poder conversar sobre un tema tan actual como la situación en Alemania. Como ya le dijimos, vamos a ver qué sucede, qué va a acontecer en los días por venir con el nuevo gobierno. Como todos saben, aquí en Bélgica también se dieron unas elecciones hace ya algunos meses, casi 9 meses atrás, y no se estableció ningún gobierno hasta hace una semana que ya por fin se escogió a un primer ministro y por ende ese ministro ha escogido su gabinete. Pero por lo que escucho no puedo darle más información, tengo que informarme, pero tengo entendido que la situación no es nada buena. Ya los sindicatos, a raíz de algunas declaraciones que ha hecho el primer ministro belga, ya algunos sindicatos se están lanzando a las calles, hay paros, huelgas nacionales en los días por venir, inclusive la Audi, según me informan, aquí en Bruselas, en Bélgica, no sé si es que está a punto o ya cerró las puertas y hay miles de personas desempleadas. Se está trabajando para sacar a emigrantes de Bélgica, aquellos que estaban en espera de que sus documentos fuesen regularizados. Lo que escucho y lo que se me informan es que ya empezarán de aquí a 1 a 2 semanas. Nos comentaba el pastor Alberto Duarte en la madrugada de hoy en la oración de los pastores que se van a tomar medidas draconianas, duras, radicales. Por otra parte, también se están cambiando las reglas del juego en cuanto a las pensiones. Y bueno, a la gente no le está gustando nadita. Y repito, lo que se dice es que ahora la gente está descontenta, y que se van a lanzar a las calles. Ya se han dado algunas manifestaciones. De manera, queridos amigos, queridos hermanos, esto no solamente está pasando en Alemania,
también está sucediendo aquí en Bélgica y en su momento haremos algún programa referente a ello. Pero esto no solamente está dentro del contexto europeo, sino que también está sucediendo en América Latina, algunas crisis que se están dando en el sur y en el centro, por lo menos en Panamá, en este momento está atravesando por una situación un poco difícil en la que el Estado panameño también está tratando de intervenir en las políticas sociales, tomando decisiones un poco radicales. Inclusive se está pensando que el Seguro Social, que es una institución bastante golpeada en mi país, el gobierno está en negociación con la Asamblea Legislativa y con todos los entes sociales para sacar adelante el Seguro Social, porque no existe dinero para seguir pagándole a los pensionados y asegurados. Es una cosa terrible lo que está sucediendo. Por otra parte, también el asunto con el gobierno estadounidense, donde Trump ha dicho directamente a Garzón Quitao que si Panamá no toma medidas referente al canal, ellos retomarán esta franja en el canal. Sea cierto o no, lo que sí sabemos es que todo esto pone en angustia a nuestro país. Y para el colmo, también Panamá tiene un problema minero. Se abrieron unas minas en Panamá, en mi sector, en mi provincia, donde se generaron millones, miles de millones de ganancia, pero se hizo de manera incorrecta y la mina ha sido cerrada momentáneamente. Pero si Panamá pierde esta demanda que está haciendo la minera en Panamá, estamos hablando de que Panamá tendría que pagar miles y miles de millones. Algunos hablan toda una generación, 50, 60 años pagando una deuda que alguien por intereses egoístas tomó decisiones y metió al país en problemas. El asunto es que en medio de todo esto, queridos amigos, queridos hermanos, Dios tiene el control. Dios tiene el control y esa es nuestra tranquilidad y nuestra paz. Nuestra vida no se circunscribe a lo que hacen los políticos o hagan los corruptos. No, nuestra vida está basada en Dios. Dios tiene el control. Él nunca lo perdió ni lo va a perder. Por tanto, prediquemos, proclamemos el evangelio con la mayor cantidad de personas para que tengan esa oportunidad que tú y yo tuvimos. Proclamemos el evangelio, vivamos una vida consagrada a Dios, compartiendo el evangelio y dándole ánimo a la gente. Que Cristo viene, estamos convencidos que eso sucederá en cualquier momento, pero no pongamos nuestra mirada en los árboles, simplemente pongamos nuestra mirada en Cristo. Él, cuando determine el momento, Él sacará su cosecha de este mundo. Mientras que esto no suceda, no nos preocupemos, prediquemos, proclamemos y vivamos para Él. Así que muchas gracias por su participación a todos los amigos que van a ver este video. Recuerde, suscríbase a este canal, suscríbase, dele un like ahí para que el algoritmo de Google y de YouTube pueda recomendar este video y puedan escucharlo y tener una información genuina, centrada en verdades, en principios y en cosas que están realmente sucediendo en Alemania y en Europa. Así que será hasta una próxima ocasión. Dios me los bendiga muy, pero muy ricamente. Recuerde, Maranata.